El uso de las TIC en la vida cotidiana. A continuación les voy a estar mostrando lo que son las TIC en casa, las TIC en el ámbito educativo y las TIC en el ámbito laboral. Las TIC en casa. Desde mediados de los 90, el desarrollo de las TIC mostró grandes avances con la introducción del uso público de la computadora y el Internet. Inicialmente, los costos del uso de la tecnología eran bastante elevados. Sin embargo, con la enorme disminución en los costos de su uso, la posibilidad de acceder a ellas ha crecido considerablemente. La versatilidad de los dispositivos tecnológicos es un hecho indiscutible y lo mismo se utilizan en los sitios de trabajo que en las escuelas o en los hogares de manera exclusiva o combinada. Al analizar los lugares caracterizados en la encuesta, en el caso de la computadora los usuarios refieren al hogar en el 51.6% de los casos como el primer lugar de su uso, mientras que en el segundo lugar son los sitios públicos en donde cualquier persona puede tener acceso a estos equipos con un 27.7%. Las TIC en el ámbito educativo. Las TIC han ido teniendo progresivamente una mayor repercusión en la sociedad en general y en particular en el ámbito educativo. Este nuevo mundo tecnológico, si bien presenta grandes ventajas, también genera algunos inconvenientes. La aparición de las nuevas tecnologías han supuesto un cambio profundo en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Ingentes quiere decir que en cantidades grandes. Sería impensable esperar que un cambio de esta envergadura no tuviera impacto en la educación. Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuesta a las necesidades de cambio de la sociedad. La información en los contextos formales no puede desligarse del uso de las TIC. Las TIC en el ámbito laboral. Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que no facilitan la relación de nuestros trabajos, porque, sean estos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizar un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas. Y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. Las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor calidad y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado y disponer de tiempo libre para nuestra familia. Facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y conseguir ventas de muchas maneras distintas. Por ejemplo, el correo electrónico, una página web, un sistema de clientes informatizado. En la actualidad las TIC son un factor determinante en la productividad de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. Esta información se sacó de fuentes seguras. Un ejemplo están INEGI y Educrea. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone.